Buenos días. Mi nombre es Luis Espinosa Quiñones y quiero en esta oportunidad tocar el tema de los precios en la economía y cómo se ven afectados por los riesgos y las perspectivas. Ya, este es un tema importante a dilucidar en esta situación en la que se encuentra el país. Espero que ayude a la comprensión del problema para encontrar la solución verdadera. Gracias. En primer lugar, tenemos que tener presente que en estos últimos 54 años hemos tenido 42 años de gobierno democrático y 12 años de gobierno militar, medido desde el año 68-69. Dentro de los gobiernos democráticos han habido 10 años que han funcionado con la Constitución del año 79 y los otros 32 años con la Constitución del 93. Diversos presidentes han pasado. La democracia ha sido 42 años, el gobierno militar 12 años, pero dentro de esos 42 años de democracia hemos tenido una parte pequeña con la Constitución 79. Pero si uno suma con la del militar, que tenía la misma lógica de hacer empresa, una empresa estatal, podemos asimilar que es parte de lo mismo, de una cuestión económica en la cual el Estado era el omnipresente, el que hacía de todo. Solo a partir del 93 hacia adelante es que nosotros tenemos un Estado que solamente cumple un rol subsidiario, se apoya en la economía. Y dentro de este periodo también ingresó PPK en el año 2016, el cual se segmentó en varios subperiodos debido a los temas que hemos conocido ya últimamente, ¿no? Todos estamos enterados de eso. El tema es enfocarme en la economía. Y para enfocarme en la economía tengo que ver precios. Un precio importante que hoy día se discute es el tema del petróleo. Se dice que el petróleo es el que ha hecho subir los precios. La guerra de Ucrania con Rusia es la causante de todo. Yo voy a demostrar aquí que eso no es cierto. Ya han habido esos precios en nuestra economía antes y no nos ha ocurrido lo mismo. Por tanto, es un tema de gestión del gobierno. Es un tema de qué es lo que quiere el gobierno transmitir a los agentes económicos. Y en esto se basa este documento. Les muestro aquí el precio del petróleo, llamado WTI. En la línea azul se expresa en dólares por barril y en la línea naranja o roja se expresa en soles por barril. Y está para los diversos gobiernos. Ustedes pueden ver que durante el gobierno de Humala, el tope máximo fue $110 por barril, mirado en la escala de la derecha. En el eje vertical de la derecha está en 110, su equivalente en el eje de la izquierda es un poco menos de 300 soles el barril. Entonces, algo curioso que ustedes tienen que percatarse aquí. La línea naranja está debajo de la línea azul. Quiere decir que en soles el petróleo costaba menos de 300 soles en la época de Humala. Pero en la época de Castillo, donde lo máximo que se ha llegado es a $110 y hoy día está como en $100 el barril, o sea, el precio en dólares está debajo de la línea punteada, pero el precio en soles está encima, ya ha llegado a casi 400 soles el barril. ¿Qué quiere decir? Que por efecto solo del tipo de cambio hay un incremento de 100 soles el barril, es decir, un tercio. Entonces el tipo de cambio respecto a lo que ocurría en Humala está hoy día afectando la economía en 30% más. Entonces no es cierto de que todo se deba a la parte externa. Hay una parte interna que es el control del tipo de cambio, que vamos a demostrar que el Estado lo puede controlar y hoy día tenemos la mejor situación para controlarlo. Entonces, tomando solamente el precio del petróleo o WTI en soles por galón,
En el eje izquierdo está soles por galón. En el eje derecho está el tipo de cambio en soles por dólar. La línea azul muestra ese precio y se dan cuenta que la bajada del tipo de cambio se produce fuertemente hasta el 2013 y luego sube el tipo de cambio y luego sigue subiendo hasta llegar a un pico de 4 soles 10 hace unos meses, ¿no? En el 2021 o 2022. Entonces, hay gobiernos que son los responsables de esta evolución del tipo de cambio, porque el tipo de cambio tiene su economía propia, pero en eso también participa el gobierno. Entonces pongo el límite en línea punteada de los $110 el barril, que equivalen casi a 7 soles el galón. O sea, ese era el precio que en el gobierno de Humala se transmitía hacia la economía, 7 soles por cada galón, ¿ya? Por un tipo de cambio más bajo, considerando el petróleo a $110 el barril. Pero en la época de Castillo, con el mismo precio de 110, en la economía se está trasladando casi 10 soles. Acá hay 30% de más. Y ese 30% de más es responsabilidad únicamente del gobierno. Porque en la época de Humala se controló mejor el tipo de cambio. Y eso le permitió manejar mejor los productos que se importan. Entonces, debemos revisar cómo se fijan los precios de los bienes en un mercado. En este eje horizontal están las cantidades y en el eje vertical está el precio. La curva de demanda típica es dependiente negativa. La curva de oferta, que es la línea verde, es dependiente positiva. La unión de la oferta y la demanda forma el precio y la cantidad de equilibrio del mercado. Eso es lo básico para comprender cómo funciona una economía libre. Si aumenta la demanda, como la línea punteada, lo que va a originar es aumento de precios si es que la oferta no cambia. Y si se reduce la oferta, como pasó con el petróleo, entonces subirán los precios más allá. Suben a corto plazo y si es que esto se mantiene con la demanda creciendo, va a subir mucho más. Pero si vamos al lado contrario y fomentamos un crecimiento de la oferta, porque los agentes económicos confían en el gobierno, confían en el país, lo que va a originar es una bajada de precios y luego una nivelación del precio cuando la demanda aumente. Eso es como funciona la economía. Entonces, la economía libre, la economía liberal, lo que permite es que los agentes ingresen. O sea, lo que uno tiene que favorecer es la entrada de agentes. Y lo peor que se puede hacer es asustarlos. Y uno se asusta con las actitudes que uno tiene de decir que todo lo va a estatizar, todo lo va a controlar, controles de precios por todos lados. Eso lo único que daña es a la oferta y daña los precios. Entonces, otro tema es, ¿qué significa inflación por expectativas? La expectativa es lo que uno cree que va a suceder en la economía. Entonces, aquí pongo el hoy, lo que está pasando hoy día. El futuro puede ser un mes, 2 meses, 6 meses, depende del agente económico y del producto que se trate. Para un grifero puede ser 15 días o un mes. Entonces, ellos tienen que ver qué va a pasar al futuro, qué expectativa tienen. Si el futuro es igual, la expectativa es lo mismo, no debería haber cambio en los precios. Pero si el futuro es cada vez peor, se espera que sea peor, que haya más riesgo, los precios tienen que subir solamente por ese riesgo. Mientras que si uno cree que esto va a mejorar, se encontró la causa y se trabajó sobre la causa, entonces el riesgo baja, los precios se reducen. Esto es como funcionan las inflaciones por expectativas. Nos pasó en el gobierno de Alan García, el primer gobierno. En el gobierno de Belaúnde también pasó. En el gobierno militar, todos tenían una percepción que esto iba a empeorar.
porque con esa constitución se sabe que eso empeora, porque el gasto no tiene límites y siempre va a empeorar. Entonces, además, si uno tiene esa expectativa negativa, asociado a la expectativa están los riesgos. Cuando uno tiene más riesgo, como en esta curva, como esta curva roja, el riesgo significa mayor tasa de rentabilidad que va a pedir el inversionista o el agente económico. Eso va asociado a que los precios aumenten. Entonces, los precios están ligados al riesgo. Y aquí quiero mostrar lo que nos ha pasado con la inflación en el Perú en estos 50 años. Se puede observar esos dos picos que son muy importantes en nuestra economía y que muchas veces no se estudia. El primer shock que se usó de inflación, o sea, para subida de precios de golpe, fue en el gobierno de Alan García, el primer gobierno, con un shock de 100%. Eso no corrigió el problema. Fue necesario que en el gobierno de Fujimori se dio un shock de 350%. Y eso corrigió el problema. Pero no fue solamente el shock. Se tuvo que controlar los gastos y se tuvo que manejar la expectativa que de aquí para adelante el gobierno va a ser prudente, que el gobierno no va a gastar como quiere, va a haber un control de ingresos y gastos. Eso es lo que se hizo fuertemente y con eso confiaron los agentes económicos e invirtieron. ¿Y por qué confiaron? Porque se cambió la Constitución. La Constitución del 79 no daba todo el poder al Estado, no tenía ningún control. La del 93 le pone un control económico al Estado, no puede gastar más de los ingresos que va a tener. Entonces eso se hace para limitar el déficit fiscal, se dice. El déficit genera inflación. Eso lo hemos aprendido los que hemos estado en esta época. Además, tienen que recordar, la inflación lo van a pagar todos. Es el impuesto general más fuerte de todos. El pobre lo siente más porque limita su capacidad de gasto. Y si vemos esa misma gráfica, pero ampliada y cortado hasta 10%, no pongamos los picos, pongamos solamente hasta 10%, uno puede percibir que esta inflación viene de tiempo. No es los últimos años de García ni de Fujimori, viene de tiempo, se arrastra de mucho tiempo, desde la época militar se viene arrastrando y cada vez iba creciendo y creciendo. ¿Por qué? Porque no hay límite cuando alguien no confía. O sea, si uno ve esta historia, dice, ¿cuál es la expectativa en la época de Morales o de Labunde o de García de que la inflación se corrija? O sea, ¿quién podía creer que se iba a corregir? Nadie. Entonces todos iban a subir los precios. Ahí se generaba lo que era la inflación por expectativas. La inflación se adelantaba porque los agentes económicos venden hoy con un precio que necesitan mañana. Ese es el tema. Entonces, viene la época de Fujimori y lo que hace es se corrige eso. Entonces, lo que se comprende es que hay que controlar el gasto para que la inflación caiga y manejar una expectativa positiva. Es la única forma. Y ustedes pueden ver en los últimos meses, hace poco, en esta gráfica en el lado derecho, cómo la inflación está repuntando. ¿Por qué? Porque se ha soltado el gasto y la expectativa es mala. Eso va a hacer subir la inflación. Y hay que tener cuidado de no estar levantando la inflación igual como pasó en el gobierno militar. Porque una vez que comienza a subir, es muy difícil pararlo. Para pararlo hay que hacer un shock. Y no debemos de llegar de nuevo a eso. Para comparar entre gobiernos, hay que hacer una gráfica de la inflación acumulada. He hecho esta gráfica. La acotación acá es que el eje vertical es logarítmico, crece de 10 en 10. Cada línea es 10 veces la anterior. Eso es lo que es una escala logarítmica. Porque si no, no se podría apreciar lo que ha sucedido en nuestra economía
entre el año 69 y el año 90, donde está nuestro drama. Ahí estuvieron estos gobiernos, Velasco, Morales, Belaúnde y García. Todos comparten la misma lógica del Estado. El Estado hace todo. Eso es lo que compartían. Y la inflación iba en crecimiento. No querían corregir nada. La forma de corregir es controlar el gasto. Pero el gasto es lo que la población quiere. El populismo siempre quiere gastar. Entonces, todos eran gobiernos populistas, por más que se llamen nacionalistas o X, Y y Z. Todos son populistas. Y el populista nunca controla el gasto, porque el gasto es sinónimo de prebendas para obtener votos. Entonces, ¿qué nos pasaba en Morales? En la última parte del gobierno militar, su inflación fue 1000%. Viene Belaúnde, la inflación fue 5000% acumulado de su periodo. Y viene Alan García, ya antes del shock de Fujimori, la inflación acumulada desde García fue 2 millones%. No hay economía que resista esto. Y eso a veces no se quiere comprender. Entonces, si agregamos la última parte del gobierno de Fujimori para entender qué se tuvo que hacer, estas líneas con pendientes, ¿ya?, marcan la inflación. La pendiente es la inflación. Cómo va subiendo y subiendo, va subiendo la pendiente. La última pendiente es la línea azul. Esa es la del shock. ¿Se tuvo que hacer? Sí se tuvo que hacer. Porque nuestras expectativas eran negativas. Todo el pasado era peor. Y el acumulado del shock más lo de García da 8 millones%. Y eso es para corregir la expectativa del futuro. Porque los agentes tienen que confiar en que tu país va a ser viable para que inviertan. Porque esa inversión es la que genera el crecimiento. Entonces, y eso solamente fue posible con un cambio de la Constitución para que controle al Estado, no para que se descontrole. Entonces, el que no entiende es que el Estado sin control es el que genera inflación siempre, porque busca votos regalando dinero. El dinero no vale nada con la inflación. El último periodo, los últimos quinquenios el primer quinquenio de Fujimori fue de 1000%. En forma resumida podemos ver la inflación de cada uno de los gobiernos que hemos tenido desde Velasco hace 50 años hasta la actualidad. Y se puede ver de que si uno quisiera tener una meta para reducir la inflación, la lógica es reducir el gasto o equilibrar el gasto con ingresos. Y también tiene que venir de la mano de una mejor expectativa para los agentes económicos, sino solamente equilibrando el gasto con el ingreso no se logra. Se logra que piensen que tu país es viable. Entonces, noten que pasar de 18% en Alan García a 0.3% con Humala o 0.2% con Humala de tasa mensual, ese ha sido el reto del país. O sea, hablamos de inflaciones hoy día anuales menores de un dígito, o sea, menores de 9%. ¿Usted quiere perder eso? Note que en los últimos años está subiendo la inflación. Y esto es una carrera que es difícil de tenerla cuando toma vuelo. Y otro tema que debemos de ver es el PBI, que es lo que genera el ingreso del país. El PBI en esta gráfica está en miles de millones de soles del año 2007. 2007 significa que es como si fueran los soles de esa época, ¿ya? Y son todos los años iguales para quitar el efecto inflacionario. O sea, ese es un PBI sin el efecto inflacionario. Entonces, uno se da cuenta claramente que de diversos gobiernos la pendiente es el crecimiento. Ha habido un gobierno, o sea, un esquema de gobierno desde el año 68 hasta el año 93, hay 25 años con un esquema y hay 30 años con otro esquema. ¿Y cuál es el que tiene la mejor pendiente?
la que está más empinada. Eso es lo que nos enseñan siempre. Entonces, golpe militar o constitución de 79 económicamente son lo mismo. Parten de la hegemonía del Estado, que el Estado hace todo. Y al final el Estado no hace nada. En cambio, la Constitución parte de un rol subsidiario del Estado y que se tiene que controlar los gastos. Hay que controlar al Estado, porque el Estado genera estos daños, que es la inflación. Entonces, en los primeros 25 años, el crecimiento fue de 30%, mientras que en los últimos 30 años, o los siguientes 30 años, el crecimiento ha sido de 300%. 10 veces más al otro. Y eso es porque se tiene un Estado que es racional con su ingreso, no gasta más del ingreso. No se tiene un Estado populista, porque los Estados populistas gastan mucho más, se endeudan, y eso hace crecer la inflación siempre y genera la expectativa de que esto no se va a corregir y los agentes económicos van a funcionar con precios más altos. Se va a adelantar la inflación. Eso siempre lo genera. Y si vemos ahora el PBI per cápita, quiere decir, tomando el PBI anterior, dividimos entre la población. Aquí lo he puesto con soles del 2021. Entonces, en la escala se puede ver claramente que en los diversos gobiernos, el mínimo, en la época de Fujimori cayó todo hasta, o terminando Alan García, su gobierno, cayó a 10.000 soles por persona al año. Y en la época de PPK se llegó a casi más de 25.000 soles por persona al año. Son soles del 2021. Entonces uno puede apreciar un cambio sustancial. Eso es lo que ha hecho la Constitución del 93, pero lo hace con una buena gestión. No, de nada vale tener un buen documento como la Constitución si usted tiene un mal gobierno. O sea, la Constitución no genera solo, se tiene que tener un buen gobierno que aplique bien las reglas de la Constitución, que llámese el control del gasto. Entonces, de igual como la anterior, aquí per cápitamente, o sea, por persona, el PBI ha reducido en 30% en la época militar. Del máximo que se tuvo, se cayó al final de Alan García un 30%. En cambio, desde Fujimori, el PBI per cápita ha subido 165%. O sea, se debe a la Constitución, pero a la gestión también de las personas que estuvieron en esa época. Eso es claro. También que supieron aprovechar los momentos para generar más riqueza. Teniendo más riqueza, se reparte más gasto. Si no se tiene riqueza, no hay gasto que repartir. Entonces, aparejado a la inflación también viene la devaluación. Y la devaluación es un tema que es el tipo de cambio y lo controla el Estado. El Estado tiene un control de algunos factores que van a hacer que el tipo de cambio mejore para el país. No es algo exógeno. A veces se entiende, ¿no? Como el dólar no es peruano, por lo tanto no lo controla el Perú. No, nosotros controlamos la relación sol con dólar. Y lo voy a explicar ahora. De lo que en Lala García llegamos a devaluaciones de 16% mensual. Imagínense lo que significa eso. En la época de Paniagua, Toledo, García y PPK, que se ha tenido tasas de cambio, o sea, incrementos del dólar negativo. Quiere decir que que el sol se ha revaluado. ¿Y eso a qué se debe? A que, por un lado, se reducen los déficits de balanza comercial del país y por el otro, se maneja expectativas económicas positivas. Los agentes económicos confían en el país y en los gestores del país. Entonces, la devaluación siempre va a hacer que todo lo que sea importado suba. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y el Perú depende de muchas cosas que son importadas. Si vemos el mismo PBI puesto en dólares del año 2021, pero haciéndolo en per cápita, dividido entre la población,
La cosa es mucho más evidente de lo que ha significado estos periodos de 50 años, ¿no? O sea, la parte que era antes del año 93, que es golpe militar y constitución del 79, o sea, el Estado omnipresente, lo que generó es pobreza. ¿Por qué? Porque cada vez se gana menos. Eso es pobreza. De tener casi $2.500 per cápita en su punto máximo, se llegó a $800 per cápita al año. Esos son dólares de hoy día, porque están corregidos con la inflación. En cambio, el máximo que se ha llegado en el gobierno de Humala por el crecimiento de la economía ha sido de $8.000 per cápita al año. Es evidente que hay un beneficio fuerte. Hay 700% de diferencia en el periodo donde el Estado es omnipresente, menos 70%. Y en el periodo donde el Estado deja que la economía crezca con actores privados y solamente hace rol subsidiario, más 700%. Es evidente de cuál es lo que sirve y qué cosa no sirve. Y para recalcar mejor el tema del dólar y su papel que tiene en la economía, quiero mostrar cómo es que funciona la economía del dólar. Al igual que en la curva de oferta y demanda, que tengo precio en el eje vertical y cantidad en el eje horizontal, la curva de la demanda es pendiente negativa. O sea, los agentes económicos demandan dólar. Ya, en una expectativa normal, la línea sería la roja. Y la oferta viene dada por esta curva verde. Esa oferta depende de la balanza comercial. Voy a poner que la balanza esté neutra, quiere decir que está equilibrada la importación con la exportación. En ese equilibrio se muestra un tipo de cambio. Imaginemos que sea 3,5, que es el que hemos vivido muchos años. ¿Qué sucede cuando la balanza se hace negativa? Negativa significa que hay menos oferta que darle a la economía. Entonces, al haber menos oferta, la curva de verde se desplaza hacia la izquierda. Al desplazarse hacia la izquierda, sube el precio o el tipo de cambio, se llama. O sea, el precio del dólar se llama tipo de cambio. Sube cuando la balanza comercial se hace negativa. Y baja cuando la balanza comercial es positiva porque se está ofertando más dinero en la economía, más dólares en la economía. Entonces, ¿cuál debe ser la estrategia? Procurar que la balanza comercial sea siempre positiva, porque vamos a lograr que el dólar baje. Y eso ha pasado en el gobierno de Humala y en el gobierno de García. O sea, eso se ve en la gráfica. Pero ¿qué sucede cuando la expectativa en la economía es negativa? O sea, es cuando alguien cree que tu economía va a estar mala, te refugias en la moneda del dólar porque la ves más fuerte, porque la economía mala se va a asociar con la inflación y la inflación se va a devorar tu moneda y el refugio es ponerte en dólares. Eso va a aumentar la demanda en dólares. El aumento de la demanda en dólares, ¿qué va a traer? El aumento del precio del dólar. O sea, el tipo de cambio va a aumentar. Y eso es lo que explica por qué aumenta el tipo de cambio. Sea con balanza comercial positiva o negativa, el tipo de cambio aumenta cuando la expectativa es negativa, porque la gente se refugia en el dólar. Entonces, ¿de quién depende esa expectativa negativa? Del gobierno. Él es el que lo genera. Veamos la balanza comercial cómo se ha comportado. Si ustedes ven desde la época de Fujimori del año 90 hasta la actualidad, de lo que antes nuestras importaciones y exportaciones era de 5.000 millones de dólares, hoy día hemos llegado a exportaciones de 65.000 millones de dólares. ¿Y eso a qué se debe? A la economía, a una buena economía. La diferencia entre la línea azul, que es la exportación, menos la línea roja, que es la importación, se llama balanza comercial y está expresado en la línea verde. Se puede ver que la balanza comercial es positiva del 2016 hacia adelante. ¿Ya? Y en el año pasado
fue de 15.000 millones de dólares positivo en el 2021. El 2020 fue la mitad, 7.500. O sea, el Perú tiene una oferta de dólares muy grande, dado por la minería, es la que genera esto. La minería trae los dólares. Lo que en la época militar, la que traía los dólares era el narcotráfico. Aquí no, acá el mercado formal está trayendo los dólares. Y ustedes pueden ver ahí los diferentes gobiernos. Pueden ver cuando hay déficit, o sea, cuando la línea verde está debajo de la línea cero, y cuando hay superávit, cuando la verde está encima. Entonces, cuando hay superávit, siempre el tipo de cambio baja. Eso lo voy a mostrar. Entonces, desde el 2016 debería el tipo de cambio bajar. O sea, con PPK, Vizcarra, Sagasti, Castillo, el tipo de cambio debe ser más bajo. Porque hay dólares y está sobrando dólares. Y esto lo demuestro en esta figura. Ustedes pueden ver déficit, o sea, balanza comercial negativa, que la línea azul es la balanza comercial, está debajo de la línea cero. O sea, si es negativa la balanza comercial, entonces hay déficit y se produce devaluación. Y eso es lo que ha pasado. Superávit, balanza comercial está encima de la línea verde, positivo, por lo tanto el tipo de cambio va bajando y es la línea verde, por eso que los cambios son negativos, acá se ve el negativo. El tipo de cambio cada vez iba bajando. O sea, cuando hay superávit, baja el tipo de cambio. Y ese es el secreto. Y aquí también pueden ver a la derecha. Todo esto ocurre cuando confían en tu país, cuando la expectativa es positiva. Y también un pequeño periodo en que se produce una balanza comercial negativa y el dólar automáticamente sube, porque faltan dólares. Pero desde el 2016, como le he señalado, hay superávit. Hay superávit. Habiendo superávit, que es la línea azul, ¿por qué el tipo de cambio está subiendo? O sea, ¿por qué hay devaluación? Porque la expectativa es negativa. Por eso hay devaluación. Porque no confían en tu país. Porque no confían en la política que está aplicando el gestor del gobierno. En eso no confían. No es un tema de la Constitución. La Constitución ha funcionado muchos años. 32 años ha funcionado y no puede ser que vengan unos gestores y la hagan que no funcione. Ese no es el tema. El tema es el gestor que no da confianza, genera expectativas negativas. Entonces, como conclusión, el Perú hoy día tiene superávit de balanza comercial, pero también tiene una expectativa negativa en política y en economía. Esos dos generan que el tipo de cambio suba, tener un tipo de cambio alto. El tipo de cambio tiene que ser más bajo de lo que hoy día tenemos. ¿Quién origina la balanza comercial, el superávit? La minería. ¿Quién origina la expectativa negativa? El gobierno. Entonces, el tipo de cambio alto hace que los precios sean más altos de los bienes de capital. Ejemplo, la electricidad, el gas natural, va a subir de precio. Y también los bienes que son importados, porque el dólar lo afecta. Y entre esos está el petróleo y sus derivados, la urea y los alimentos. Todo eso sube por el tipo de cambio. Y de eso es el control del gobierno, porque genera expectativas negativas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apoyar a la minería, porque nos beneficia, nos genera el dinero, porque nos beneficia en toda la economía, no solamente donde se produce en todo el Perú, va a tener el beneficio de tener muchos dólares formales. Pero, ¿quién genera que la expectativa sea negativa? Aquí está la causa. Si sabemos la causa, ya tenemos el 50% del problema resuelto. El otro es resolverlo.
Y para eso la Constitución ha dicho que los que lo resuelven son los congresistas. Los congresistas tienen que ver el efecto económico general. Ese es el mandato. El mandato no es pseudo palabras como la gobernabilidad, es el beneficio general. Y el beneficio general está en la inflación y el tipo de cambio que afecta a toda la economía. Si no se dan cuenta de eso, tenemos un problema. Muchas gracias.